Pues aquí estamos otra vez. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están las lluvias por ese lado? ¿Cómo se han sentido así con el cambio climático? Bueno, primero queremos saludar y solidarizarnos con todas las víctimas que han sufrido daños por este temporal. En la historia de los temporales del país, cuando éramos estudiantes, los que ahora tenemos 50 años o un poquito más, o alrededor de eso, eran 5 o 6 días que llovía y no habían tantas calamidades. Pero con el tiempo, pasando los días y los años, la población se ha ido creciendo, la empresa privada ha ido haciendo sus grandes negocios de la venta de casas, de lotificaciones, y ha sido un inmenso desorden. El pobre logró comprar donde pudo, aunque fuera ladera, sin ninguna previsión. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. La naturaleza es la misma. Los humanos somos los mismos. Lo que faltó sin duda en la historia de este país y de calamidades es que los pueblos no fueron amados por sus elegidos. Elegimos a personas que amaban el dinero, amaban el poder, amaban el chanchullo, amaban varias cosas, la corrupción y la movida, pero no al pueblo que los eligió con tanto cariño y amor. Y esto no es de este año, por supuesto, ni del año antepasado, ni del anterior presidente, no, esto ya es una historia. Pero que esa historia tiene sus responsabilidades y que los que ahora están al frente de estas cuestiones tendrán que poner mucha voluntad política, mucha conciencia para enderezar tanto entuerto. Bueno, ahora es viernes de 28 de mayo. Mañana es el encuentro allá en Ostuma, en Cantón El Carrizal de Santa María Ostuma, al norte de Santa María Ostuma, que es el Cantón El Carrizal, y ahí queda el caserío El Níspero. Así que allá los esperamos. Y también el domingo 13 de junio de este año a las 10 de la mañana, tendremos allá en nuestro querido pueblo de San Juan Nonualco a las 10 de la mañana, comenzaremos la conmemoración de nuestro héroe, de nuestro mártir, de nuestro gran sacerdote, Padre Cosme Espesotto, poco conocido, un italiano que vivió en esos años y que fue asesinado por los escuadrones de la muerte. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va la historia? Las inquietudes históricas las traemos todos los viernes. Los saludo. Gracias por esperarme. Y aquí estamos, pues. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado este mes que termina? ¿Qué ha pasado este año? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es mi historia? La historia es tan amplia, pero al mismo tiempo puede ser muy específica. Tan amplia porque cada circunstancia tiene su propia historia, y son millones de acontecimientos y circunstancias que se suman para formular lo que le llamamos historia. Pero también es tan específica porque cada uno de nosotros, cada persona, cada día que pasamos tiene su propio acontecer, su propia cadencia, su propia historia. Por eso cada uno de nosotros tenemos una historia específica, propia, que no se puede trasladar a otra persona. Bueno, de todo esto queremos hacer ahora alguna reflexión. El tiempo siempre es mínimo, pero como aquí no damos soluciones, aquí lo que hacemos es abrir la ventana, motivar. ¿Qué importancia le damos a la amplia y gran historia o a la historia personal que rige mi vida personal? ¿En cuál nos fijamos nosotros? No olvidemos cuántas historias se urden para desviar la razón de la verdad a favor de un sistema que manipula a las personas.
porque ahí se ocultan las cosas prioritarias del pueblo, de las mayorías. Cuando hablo del pueblo, hablo de mayorías. Hablo de esas capas sociales. Todos somos pueblos. El oligarca que vive aquí es pueblo, pero ese vive del pueblo. Cuando hablamos de pueblo es de aquellas mayorías que sufren cosas comunes, que padecen el hambre, que tienen que trabajar para comer, que padecen de los malos salarios, que tienen que ir a la escuela pública, que viven en los cantones. De ese pueblo me estoy refiriendo. No aquel que se aleja del pueblo, vive del pueblo, explota al pueblo y come. De ese no estoy hablando. No hablamos de esas mayorías. Bueno, ahí podemos hacer esa acotación, porque claro, muchos no se sienten del pueblo. Bueno, de modo que la historia que quede escrita, esa que se va a leer después en este país, si nosotros no cambiamos esa razón de la verdad a favor del pueblo, entonces se va a leer en el futuro cosas que nos van a culpar a nosotros mismos, que nos van a victimizar a nosotros mismos, que nos van a querer hacer culpables de lo que otros son responsables. Y de esa manera la herencia histórica que recibimos no es justa. Las mayorías del pueblo, se nos dice, son culpables. Pero la responsabilidad no se le da a quien corresponde en la historia. Por eso son muchos los aspectos históricos que podríamos tocar o reflexionar. Pero yo, como hemos dicho, este programa pues lo que pretende es motivar, abrir una ventana, provocar, para que miremos hacia afuera, sacar conclusiones, buscar desde nosotros mismos soluciones en base al conocimiento que debemos exigirnos. Miren, aprender, conocer, informarse, eso es poder. Este poder nace cuando nosotros nos responsabilizamos de salir de la ignorancia. Por eso lo primero es tomar conciencia y en cuenta que debemos cada uno inquietarnos sobre nuestros conocimientos. Preguntémonos a qué nivel llegan nuestros conocimientos, a qué nivel está la búsqueda, nuestra inquietud de nosotros mismos, o estamos conformes con lo que conocemos. Somos estudiosos, somos curiosos, o somos ya como el Chuchito, pues, que aprendió nada más a pedir la comida y a ladrar cuando hay. No, nosotros somos más que del reino animal, la inteligencia, el corazón y la voluntad. Todos sabemos una cosa muy sencilla: el conocimiento no ocupa puesto y no estorba. Estorba más la ignorancia, fíjense. Estorba más el desconocimiento que el conocimiento. Esos conocimientos básicos, los más básicos, pero muy importantes, nos empiezan a capacitar para ir ampliando la visión, el conocimiento del mundo que nos rodea. La gran mayoría popular está adecuada a no informarse. Eso es una cosa programada. Estamos adecuados a conformarnos con lo que la sociedad nos informa nada más, con lo que la sociedad publica o difunde. Igual, lo que entendemos por sistema educativo tiene como medida y como cálculo la entrega de conocimientos que impidan al pueblo autogestionarse. Preguntémonos, ¿qué le da este sistema a los estudiantes, a la juventud, de modo que se salga y que se busque? ¿Qué le da? ¿Elementos para conformarse a la medida necesaria del consumismo o elementos que lo saquen y que lo superen y que tenga un pensamiento de libertarse del consumismo, de la moralidad, del pensamiento consumista e inmoral?
Porque nosotros descubrimos que en esta sociedad se conforma el pensamiento del trabajador y de trabajadora sin incentivo. ¿Cuál es el incentivo que se le da al trabajador y trabajadora para que se supere? Pues ninguno. El único incentivo es meterle miedo para que no pierda el trabajo y de esa manera sea más sumergido para que pueda soportar. Y si pierde su trabajo, ahí, bueno, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que ese modo conformista y minimizado se inculca desde el sistema escolar. Aquí voy a meterme en alguna inquietud. En el sistema escolar no hay incentivos y como que al estudiante, el alumno, le basta con terminar el grado con buenas notas. Fíjense que ni para el peor ni para el mejor hay becas. Allá donde sale una beca y se la dan al chero, se la dan al privilegiado, no se la dan a quien se lo merece. Pocas veces se le da a quien lo merece. Bueno, no hay becas, no hay premios que le cambien la vida al tal o cual estudiante. No, aquí se terminó el año y sanseaca. A diferencia de lo que se llaman los países desarrollados o esos dominantes. Ahí se incentiva desde la niñez. Y miren, desde la niñez se le ofrece al papá y a la mamá condiciones de vocación, vocacionales. Porque desde que están ya en el kinder o en los primeros centros donde se les lleva, ahí se les ayuda a descubrir las aptitudes de esa criatura, para que puedan perfilar la vocación de ese infante. Ahora nosotros los adultos, me voy con los adultos, nosotros ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que hacemos hoy? Sin saber cuál es nuestra vocación social o comunitaria, ¿a qué hemos llegado? Como que por chiripa, por ocasión, oportunidad estamos donde estamos. No porque desde jóvenes supiéramos cuáles eran nuestras aptitudes, cualidades y nuestra vocación. No, estamos donde estamos porque es el único hito donde encontramos para poder guarecernos en la vida, ganar un salario e ir caminando. Mucho menos aquí en el país hay un sistema educativo que dé una orientación sistemática o profesional. Si no nos descubren la vocación, menos nos dicen cuáles son las profesiones. O sea, pues aquí a nadie se le dice, es muy raro, ¿verdad? ¿Para qué sirve una profesión? ¿Qué es lo que tiene que hacer un arquitecto? ¿Qué es lo que tiene que hacer un ingeniero? ¿Cuáles son las aptitudes y las posibilidades de un médico? No, ¿verdad? Aquí eso no se le dice. ¿Por qué es que debe de seguirse tal o cual profesión? Igual, ni conocimiento de nuestra vocación, ni conocimiento de qué es una profesión, para qué sirve y para qué servimos. Es duro decirlo, que aquí el ciudadano salvadoreño trabaja de lo que puede, donde le dan empleo, de lo que sea. Esa es la palabra más común y corriente. ¿De qué puede trabajar? Aunque sea bachiller. ¿De qué puede trabajar? Aunque tenga su título. De lo que se haya. Porque no hay de otra. ¿Ve? Y si se estudia algo, es porque es lo único que se puede estudiar. No porque le guste, sino que es la única oportunidad posible. Van a la universidad y ahí pues sí los cupos no alcanzan. Ahí, bueno, me voy a meter en esa porque es la única que queda. Vamos a tal parte, voy a estudiar eso porque es lo más barato. Es lo que, así, ¿sí o no? Ustedes lo dirán. Bueno, esa es la triste historia de la ciudadanía mayoritaria de este país. Hablo de las mayorías. Sin duda, pues que habrá alguno de ustedes que me escucha que sí pudo estudiar lo que quería. Pero ahí viene. Pero eso no quiere decir que cuando haya sacado el título o hayan sacado el título, trabajara de lo que estudió.
de lo que quería. No, aquí se trabaja de lo que se puede. Aunque estudie lo que quiera, a la hora de trabajar, se trabaja donde hay oportunidad, de lo que caiga. Ustedes me dirán si estoy equivocado, y si no, pues volvemos a lo mismo. Esa es la historia real. Así es que la construcción de la propia historia como que se nos vuelve difícil, como que quisiéramos escribirla, pero no es tan así. No solo escribirla, sino vivirla, porque queriendo o sin querer vivimos una historia, sin duda, pero la queramos o no la queramos, la vivimos, pero no tenemos responsabilidad, no tenemos conciencia sobre eso, porque llegamos allí a veces hasta sin darnos cuenta. Pero esa historia que hemos vivido es de nosotros, hayamos querido o no hayamos querido. Esa es sobre la que yo estoy invitando a reflexionar. Ese cambio y ese curso histórico que se le dicta a las mayorías, ¿se puede cambiar?, pregunto yo. Eso, por supuesto, no se cambia de la noche a la mañana. Pero si comenzamos hoy, el mañana empezará a ser diferente. Es muy importante, porque si no soy libre para cumplir mi vocación, porque no la conozco, si no soy libre para tener la profesión que debo de tener, voy a hacer lo que otros me dicen. Es mi historia, pero no la que debería ser. ¿Podemos cambiar el curso de esa historia? Bueno, y si esto que he dicho lo aplicamos a la niñez, a nuestra juventud, a la actual, porque eso que nos ha pasado, que decía antes, puede ser para los adultos, pero y si hablamos de la juventud, de la niñez, de nuestros muchachitos, esos que hoy se les acusa de cualquier cosa, bueno, veamos un poquito, voy a tratar de meterme por ahí. ¿Qué historia propia? ¿Qué historia dirigida? ¿Qué historia consciente y responsable podrán escribir nuestros niños, nuestros infantes, nuestra juventud? Los niños y las niñas, hijos de ustedes, hijos de nosotros, hijos de todas ustedes, porque aquí hay que hablar con género, ustedes y ustedes. Bueno, ustedes y ustedes, ¿creen que nuestros niños podrán, hay capacidad para que agarren en sus manos su futuro, conociendo su vocación y conociendo la profesión que les corresponde a esa vocación? Bueno, porque para los jóvenes de hoy, ¿quién les guía en su vocación? Puede ser que el papá y la mamá. El papá le dice, no, es que me gustaría que fueras tal cosa porque esos ganan pisto, ganan bien. Sirva o no sirva para eso, el papá lo anima porque él está fregado y quisiera que su hijo, no, es que el ingeniero que me da trabajo a mí se gana pisto, me gustaría que fuera así. Y el hijo pues sí, ni le gustan las matemáticas, no sabe ni siquiera 8 por 8 cuánto es. ¿Vean? Bueno, ¿quién les dice a los muchachos de hoy qué es su vocación? ¿Qué sociedad, qué gobierno, qué ministerio de educación les dice cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus capacidades, si cada niño tiene su propia individualidad? Y esto pues sí no se arregla regalándoles zapatos y uniformes, que es muy bueno, pero no les dan profesores, no cambian el presupuesto para tener siquiera plumones en la escuela. Los niños llegan bonitos y cuando salen a la calle le pegan con esos zapatos nuevos buenas patadas a las piedras. Pero, ¿qué será mejor? ¿Que aprendan y que se les capacite más o que lleguen bien vestiditos a la escuela? Las dos cosas son buenas. Yo digo, ¿cuál es mejor? Bueno, debería de haber test de inteligencia, de aptitudes, de capacidades en todos los centros de estudio. Porque al centro de estudio se entra, se reciben clases, se sale del centro de estudio, se va a la calle. Lo que han aprendido es bueno, es aprendido a sumar, a restar, a dividir y a leer. Y ojo, también ahí les enseñan historia, que por cierto, como lo señalamos, es una historia deprimente,
Vamos a hacer una reflexioncito sobre eso. ¿Qué puede motivar a esa gran población estudiantil si lo que ahí se le entrega son conocimientos intrascendentes? Porque se le exige sí que sume, que reste, que lea, ¿verdad? Se le hacen leer obras y sobras. Eso. Pero no sobre la historia de este país, porque lo que se le enseña ya en cuestiones intelectuales y que no son puramente las obras empíricas, esas lecturas que se les dan ahí, sobre la historia que se le enseña es una historia intrascendente y sin valores. No es una historia de su clase, no es una historia de su raza, de su pueblo. Miren, los héroes nacionales, casi todos los que se le presentan ahí son de origen extranjero, criollo. No hay aquí ningún nativo, no hay aquí ningún campesino héroe. No, aquí, si el que no tiene pisto ni siquiera compra el título de héroe. Debe de haber alguien. Bueno, y si hacen buenas fechorías, pues quedan escritos ahí. Porque aquí en este país, quienes han llegado libremente, democráticamente, sin presionar al gobierno. Pues aquí, el único ha sido este último que el pleito del pueblo lo cubrió. Bueno, pero parece que la caja de velocidad no iba para adelante. Parece que ya cuando arrancó ya tenía la caja de velocidad en retroceso. Me decía uno, lo estoy repitiendo. Bueno, volviendo a la historia. Esos héroes nacionales con los que ese niño o joven está ahí no se identifica, no le motiva, al contrario, es una historia sin dimensiones de su propia vida. ¿Qué puede saber un campesino de un gran militar que mató gente? ¿Qué puede saber un campesino de un terrateniente que trajo el café donde su papá ha perdido todas las uñas trabajando? ¿Qué puede decir un niño de las barriadas de San Salvador o de los barrios de San Salvador de presidentes que lo único que hicieron fue enriquecerse? Ni siquiera un ejemplo. Cuando se le estudia la vida personal, ahí sacamos, ¿verdad?, cangrejeras. Bueno, ¿qué pasará, pues, verdad?, si se profundizara en los ejemplares libertarios de nuestro país, de lo poco que tenemos, por ejemplo, de Atlacatl. Solo se dice que se huyó y que dijo, vengan a traer aquí las armas. Nada más, yo eso es lo único que aprendí. De Anastasio Aquino, que era un fechoreante ahí, que fascineroso, que agarró la corona de San José, se la puso y que anduvo matando para arriba y para abajo, y que vino el heroico ejército desde Guatemala porque se lo tuvieron que prestar al presidente de entonces y entonces mataron. Eso es lo que se dice de Anastasio. Pero no se dice la verdad, por ejemplo, del genocidio de los años 32. Siempre se ha dicho que eran comunistas y casi todos nos ponemos de acuerdo. Está bueno que los hayan matado, porque ¿qué motivar? ¿Ustedes creen que los de Izalco, Nahuizalco, Apaneque y esos lugares se sienten motivados cuando les dicen que sus antepasados eran fascinerosos comunistas? ¿Qué les puede? ¿Va? Y que hay que resaltar los regímenes militares, que son de grandes recuerdos contrarios, porque son de matanzas, de robos. Si lo único que se aprende de los presidentes es que se entra pobre y se sale rico, y por eso, pues. Bueno, ¿qué les puede dar motivación? Sino que siendo lo que fueron se les pone de ejemplo de democracia. Entonces el que es inteligente dice, miren, eso a saber, ¿verdad? ¿Qué pasará si se entregaría la historia de Farabundo Martí tal cual? Bueno, y la más inmediata, para no irnos más lejos. Claro, la persona del salvadoreño más conocido en el mundo, más santo, más valiente, como fue Monseñor Romero. Todavía, hoy en este tiempo, hay sectores de esta sociedad que dicen que Monseñor fue guerrillero, que Monseñor anduvo en las manifestaciones. No, el hombre fue una cosa muy diferente, fue un profeta de verdad, valiente, no le tembló el pulso. A ese sí, no le tembló el pulso. Se le pone de ejemplo en las aulas, no, eso se le llama peligro.
Bueno, ¿cómo podemos creer pues que nuestra juventud, esta es la historia de la que estamos viendo, desde nuestra juventud, desde su infancia, se le cría con ejemplos de héroes ficticios? Por ejemplo, todos los héroes de los programas de televisión que matan y se matan como zancudos, y se incentiva el lujo, el vicio, la violencia, los ombliguitos bonitos, el andar, las modas, la riqueza obtenida con métodos fáciles, fraudulentos, y que al final del año lo único que se le entrega a ese muchacho es un papel, un cartón con sus notas, sin motivarles a nada. El profesor se va a descansar y el alumno se va a la calle a sus programas de televisión a lo pobre, ¿verdad? Aquí no hay programas tampoco nacionales, ¿verdad?, que sea para que estos jóvenes durante esas épocas se superen. No, aún más, el que quedó ponchado tiene que pagar a otro para ver si logra salir adelante. La única motivación, no quedar aplazado. Y todavía más, si estos jóvenes tienen pocos recursos, no hay la sociedad que le entrega a la juventud, cuando esta juventud no tiene recursos ni posibilidades a llevar en una vocación, en una vacación, algo serio, y todavía se tiene que enfrentar a un bombardeo de la propaganda consumista con la mayoría de hogares destruidos. Por eso vamos aquí, ya que llegamos al año de la gran victoria nacional, porque fue una victoria nacional, y esa victoria le corresponde al pueblo, no a los elegidos, ni a los diputados, nadie, ni al presidente, nos corresponde a nosotros. Por eso ahí nos mandaron este poema cantado, oigámoslo con cariño. Bueno, y es esa causa de una acción cada 3 años, cada 5 años, un simple voto. ¿Cómo cambia el poder? El poder del pobre y el poder del elegido. Bueno, estamos hablando de la historia de esta sociedad y de sus jóvenes. Esos jóvenes que tienen un alto porcentaje de hogares destruidos, con un alto porcentaje de padres sin empleo. No solo por los adultos en este tiempo, imagínense cuántos jóvenes se acercan y dicen, mire, hoy que estoy en vacaciones, ¿qué puedo hacer yo para conseguir un trabajito? ¿Quién le da trabajo a los jóvenes? Un tiempo vacacional. Pero tenemos también las posibles remesas que más tardan en llegar que en dilapidarse. Bueno, esa es la historia. Esta historia me hace recordar los profesores, como el profesor Luis Alonso Renderos, que siempre nos manda una cartita y una ayuda. Gracias, que Dios lo bendiga, profesor. Ustedes fueron mi inspiración también. En ustedes, en usted, en Laurita, en todos esos profesores de Ande, ¿verdad?, de la comandante Mélida Naya y demás que podemos decir profesores. Esa historia es la que hoy hay que superar. ¿Será posible que esta juventud pueda conducir su propio destino? ¿Tendrá capacidad esta juventud de cambiar y de apropiarse, de hacer lo que ella quiere? ¿O irán por un canal, por un riel donde no se pueden salir? ¿Tendrá capacidad nuestra sociedad, nuestro gobierno, nuestro sistema de ofrecerle algo motivador a nuestra niñez, a nuestra juventud? ¿O qué? ¿La quieren meter nada más en un canal? Es terrible caer en la cuenta cómo se aceleran a cambiar leyes y a sacar presupuestos para que la FIFA les perdone al país la corrupción en el negocio de lo que llaman deporte. Se desvelaron ahí, y sin vergüenza, porque no les da vergüenza. ¿Cómo se desvelan los señores diputados discutiendo presupuestos de diferentes índoles, buscando prebendas y aumentar la deuda pública nacional? ¿Y con qué facilidad llegan a esos acuerdos? Pero cuando se habla de presupuestos para la educación, para la prevención juvenil, para formaciones vocacionales o profesionales, le sucede como a los vampiros, que cuando sale la luz se desintegran. ¿Qué incapacidad hay en los que dirigen los destinos del país, que de paso les dicen de apodo padres de la patria, que son incapaces de ver con buenos ojos
a esta juventud que son hijos de la patria, a esa juventud sufriente que hoy es la única oportunidad posible de esperanza para el mañana. Son tan incapaces de ver civilizadamente a la juventud porque lo único que le ofrecen es rifle, cárcel, soldado, golpes, control. No le ofrecen escuelas, le ofrecen zapatos. No le ofrecen profesores, le ofrecen uniforme. ¿Qué más le ofrecen? Que se vayan del país. ¿Quiénes son los que embrecan, así dice el pueblo y yo, a esa juventud hacia la violencia? La pobrería o la clase adinerada, dueña del poder económico y político. ¿Quiénes son los que fabrican las malas esperanzas o la desesperación de las mayorías populares? ¿Los electores o los elegidos? ¿Cree usted que esa historia de la que estoy hablando, sobre la que reflexionamos y que quiero motivarlos, se puede cambiar? ¿Cómo cambiarla? ¿Qué piden ustedes? ¿Qué opinan? ¿Podremos potenciarnos de cómo apropiarnos de la historia, cómo crear nuestro propio destino, cómo romper esos rieles históricos poderosos con los que nos han hecho creer que nosotros somos los culpables? Se le acusa, por ejemplo, voy a decir algo así, se le acusa al socialismo del siglo XXI, que no conocemos, que nunca hemos vivido. Y se oculta que el único responsable que ha hecho las desgracias de este país es el capitalismo neoliberal, el que siempre nos ha oprimido. Qué verdad más bonita, dijo el señor presidente en un apresurado discurso, que el pueblo no sabe nada de socialismo. Una gran verdad, porque es verdad. Él como periodista puede saber, pero el pueblo que trabaja de sol a sol y que ni tiempo de estudiar le queda, no sabe de socialismo. No solo porque no estudia, sino porque en este país nunca hemos experimentado un socialismo. Lo único que el pueblo sabe es de capitalismo, porque es el que nos ha hecho las mayores desgracias, las mayores corrupciones, los mayores chanchullos. Y aquí hemos vivido el capital. Y también, mucha razón tenía, él conoce muy bien el capitalismo, por eso lo está aplicando. Bueno, el que nos ha hecho daño. Bueno, ¿qué pidan ustedes? Vamos a abrir el micrófono, es bonito oírlos a ustedes. Y después al final nos vamos a despedir con una canción de otro poeta que nos hace ver qué es el neoliberalismo. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde nos hablan? Bueno, no ha sonado el micrófono, pero seguimos nosotros. Haciendo alguna consideración, se nos dice, bueno, ya cayó el primero. ¿Quién habla y desde dónde? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Desde dónde nos llama? Del Barillo. ¿Del Barillo? De San Antonio el Mosco. Adelante, del San Antonio. ¿Quién habla? Muy bueno, padre, alegrándolos mucho porque los alegra, padre. Pero también los entristece ver la situación que yo estuve viendo a Nicolás Salume al otro día. Ajá. Y sabe que dijo que ya tenía trabajo iba a incrementar trabajo cuando hiciera la presa en Chaparral. Y ya tenemos trabajo, padre, porque primero la gran calor que nos está fregando, segundo la gran zancudera, y vemos que los van a quitar las tierras, los van a dejar sin nada. Entonces yo me quedé pensando, ¿verdad? Qué bonito habla, dije yo, como el zángano que habla en la colmena, ¿verdad? Que solo se queda, que las ovejas trabajen y el zángano es solo comiendo las frutas, las comidas que le llevan las ovejitas, ¿verdad? Entonces yo me quedé pensativo y yo quise llamar porque estaba en canal 12, pero no pudo caer la llamada. Pero yo también estoy pensando en una cosa, padre, en el Raúl de Trangonilla, que se llena la boca diciendo que el padre Antonio anda en la lucha, que es una lucha buena, que para él es buena, porque él sabe lo que está ganando. Yo quisiera que viniera a ver, como él no vive aquí, ¿verdad? Quisiera ver cómo vivimos nosotros con sus tierras y después que las quiten y que los vayamos a ver a dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer. Ahora empiezan a subir diciendo que ellos están ayudando, que el gobierno está diciendo vamos a ayudar
a la gente, pero ¿cómo le va a ayudar si lo va a fregar, lo va a quitar todo? Pues yo pienso mucho, padre, que yo no entiendo que está esta gran llovedera y la gran calor, y cuando los hagan esta presa no va a ser peor, que es todo lo que los van a arruinar. Aquí no es el padre Antonio, felicito el padre Antonio, me alegro mucho, y si el padre, yo quisiera que Dios le diera, porque es un profeta, padre, un profeta que habla igual a usted, que habla por el pueblo, y no es solo que habla, que se afrenta al pueblo. Y quisiera que Mauricio Funes se afrentara al pueblo como se afrenta el padre Antonio, como se afrenta a usted, pero como no quieren, porque el capitalismo que tienen, a eso sí les gusta. Entró como periodista, sabe lo que es, y hablaba muy bonito, pero ahora está hablando, por favor, de salud, está hablando por los mayoristas. A mí me da no sé qué, padre, pero gracias a Dios así tiene que ser. A un día tiene que ser un cambio, y le digo Bueno, se le acabó. Bueno, gracias por llamar desde el Barillo, pero terminando con lo de él, yo quiero preguntar, hoy que ha salido el caso de la Diego de Holguín, ¿dónde han robado más, en la Diego de Holguín o en el Chaparral? ¿Quién le va a hacer más daño a la población como pueblo? ¿La Diego de Holguín o el Chaparral? ¿Cuántos van a ser desalojados por la Diego de Holguín, que ya se fueron desalojados, y cuántos van a ser desalojados? ¿Cuál de los dos le va a hacer más mal a la agricultura y al cambio climático? ¿La Diego de Holguín o el Chaparral? Bueno, todo eso hay que verlo, es muy importante. Bueno, pues, ¿verdad? Seguimos con el teléfono 2225-2286. Para mientras les recuerdo que mañana, allá en Santa María Ostuma, al norte de Santa María Ostuma, los que quieren llegar, se llega ahí por la iglesia, pregunten sobre la calle al cantón El Carrizal, y en El Carrizal, en el caserío El Nis, pero ahí mataron a más de 20 personas, hombres, mujeres, niños asesinados, terrible, embarazadas. La historia es grande. Bueno, y fíjense que los asesinos todavía andan en medio del pueblo y se jactan, porque en este país no hay ley para los asesinos. Bueno, también no olviden que el domingo 13 de junio a las 10 de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan Nonualco vamos a conmemorar a nuestro querido profeta, hermano, padre Cosme Pesoto. Adelante, hay otra llamadita. Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿quién habla? Pues de aquí le hablo de Flor Blanca, Víctor B. Rodríguez. Adelante. Pues fíjate que yo pues prácticamente, primero un saludo a toda la audiencia, oye. Sí. Comenzando con usted, pues un saludo especial, ¿verdad? Ahí me saluda la compañera Isabel, oye. ¿Cómo no? Y prácticamente veo, como digo, pues viéndolo bien, Mauricio Funes, pues nosotros nos equivocamos, porque nos equivocamos mucho, ¿verdad? Porque él nos prometió mucho lo que iba a hacer, porque él dijo, ¿se acuerda usted? ¿Y cómo le ve la historia a usted al señor elegido? Pues la historia de él, de Mauricio Funes, es que él está contra el pueblo. Porque acordémonos de que él dijo de que iba a castigar al que lo merecía, pues va. Y prácticamente está castigando al pueblo. Es al revés. Al revés es la cosa, fíjese. Yo me fijo mucha gente de que ahí andan gente joven que puede trabajar. Y en la historia, ¿usted cómo ha visto que nuestro presidente trata a la juventud? Porque la juventud es la que está construyendo la historia hacia el mañana. ¿Qué interés cree usted que él tiene con la juventud? Mire, él no tiene interés con la juventud, él tiene interés en la juventud de los que tienen encerrados. En eso tiene interés de él, no sé por qué, pues va. Porque viéndolo bien son gente que no tienen productible, pues uno no puede producir en ellos, pues va. Pero pues otras cosas, pues va. Porque viéndolo bien, Mauricio Funes, pues lastimosamente el hombre, pues va. Viéndolo bien que se miraba tan honesto, va. Y en vez de que esté gastando miles y miles de dólares en esa gente, que no se saca nada de provecho, pues viéndolo bien, mejor recuidar a esta gente que anda pidiendo por ahí toda la gente, pues más. Y me da lástima a la gente, padrecita, es la verdad, ¿verdad?
y muchos que está castigando él en ciertos sistemas. ¿Cómo se le ocurre a usted que podríamos cambiar la historia de este país para apropiarnos de una historia consciente? Porque aquí la historia la hacen que la vivamos, pero no la conducimos. Sí, ¿cuál es la cosa, verdad? Pues para mí, como les voy a repetir, vea, esta gente que tiene ahí encerrada, pues sacarla a trabajar si no quiere castigarlos, pues va. Es la mera verdad, porque comiendo de puro choto, ellos comen mejor que el que trabaja, pobrecito. Así es. Ellos no comen frijolitos ni con arroz, no que realmente pollo, carne y todas cosas, pues va. Les aseguro que comen más bien ellos que el que trabaja, ¿verdad? Porque el que trabaja, si gana $5, $6, le da lástima gastar $3 en comida, pues va. Pues ¿qué es lo que le queda? Ahí que, viéndolo bien, pues no, como le digo, es bien fregado, padre. Bueno, este año ha sido un año de muchas historias, ¿verdad? Sí, así es. Gracias por llamar, por participar. A usted, padrecito. Es muy amable, sus ideas son siempre bonitas. ¿Otra llamadita? Bueno, vamos a las próximas veces, ya el próximo lunes, ¿verdad? Comienza el nuevo año de gobernar. Vamos a ver, esperemos todos, ¿verdad? A ver qué se nos va a decir, tengamos criterio histórico para saber si son verdades, si son mentiras, si son ofrecimientos, qué parte tiene el pueblo en la construcción de un año como el que acaba de pasar, ¿verdad? ¿Estamos mejor, estamos peor? ¿Quiénes están mejor? ¿Quiénes estamos peor? Porque aquí, pues sí, en Río Revuelto ganancia de pescadores, hay muchos que están mejor, pero la mayoría parece que está peor. La llamada, adelante. Hola. Buenas noches. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Desde Chalchuapa le saluda Alfonso. Adelante, Alfonso. Desde Chalchuapa. Sí. Ahí hace eco el radio, Alfonso. Bueno. Adelante. Bueno. Sí. Bueno. Aló, sí. Escucha por el teléfono, es que tiene el micrófono ahí, también la radio que hace. Pero sí, ya lo corregimos. Vale, adelante, díganos. Bueno. Sí, lo estamos escuchando. Es que la historia de este país. Adelante, es sí. una historia de saqueo de más de 500 años y esto no se detiene, padre. Todo le cambian nada más el matiz de cómo ir engañando a la gente, pero las cosas no cambian. Así como antes a fuerza de palos callaban al pueblo, ahora le dicen unas que otras mentiras. Y cuando no se las cree, allí está la humo para hacer que se las trague por la fuerza. Pero la verdad es que sigue el pueblo sufriendo, porque hemos visto cómo trataron a la manifestación que venía con el padre confesor, ¿no? Entonces, no les importa a ellos que las personas sean desarraigadas de su territorio, de su lugar, que sus seres queridos que tal vez están en cementerios ahí, que queden formando parte del lecho en que quedarían estas presas. No les importa, porque lo que les importa son los grandes contratos que van a significar mucho dinero para los constructores de esas represas, ¿no? Porque se dice que la represa no va a ser rentable, pero igual se sigue haciendo. Hay, por ejemplo, en otro caso que le dieron cuadernos y uniformes a los niños. Sí, pero por ejemplo, le han subido, ya viene el precio del gas, que si sumamos todos los costos que el gas que va a tener a lo largo de un año, si sumamos todas esas cuotas fijas que no quieren quitar de los teléfonos, si también nos sumamos todo el costo del agua, entonces, ¿cuál es la ganancia para la gente? Esos uniformes, esos zapatos, no significan nada a la par de todo el costo que va a pagar la gente en el incremento de todos los servicios, y no hablemos también además del encarecimiento de la canasta básica, padre. Así es que mi percepción es esa. Gracias. 500 años de saqueo no termina todavía. Gracias, Alfonso. Bueno, ya nos están haciendo señal, y lo que ha dicho Alfonso con lo del gas es una cosa muy importante. De la tarde se acercó una persona y me dijo: mire, padre, ¿cómo es eso
que cuando los buses quieren subir el pasaje, los medios de comunicación, de confusión o de difusión, ¿verdad?, nos asusan a nosotros contra el transporte. Pero hoy que la clase poderosa y esos contratos gubernamentales y demás van a subir el doble o el triple al gas, se han quedado muy callados. Entonces puede ser que ni uno ni otro tiene razón, pero cómo tratan a unos y cómo tratan al otro. Eso es muy importante reflexionarlo. Y así nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Qué es el neoliberalismo? Ahí les va. ¡Epa! ¡Qué rico! Sí, venga. Cervecero. Le cuento, ahí va. Se arrodilla en las iglesias, dando muestras de bondad. Pone al chuco las limosnas y echa mierda a lo fiscal. Es traficante de menores, gueto de trabajadores, de enfermos traficante. Es un patíbulo ambulante. Tiene amantes 5 estrellas y una suite presidencial. TV, cable y masajistas, todo es para el criminal. Perdón, para el neoliberal. Tiene un psicoanalista que es fondo monetarista. Tiene hasta un banco mundial con la receta mortal. Es traficante de la ciencia, gueto para la conciencia, de patentes traficante. Es la hambruna galopante. Es mercado 5 estrellas, Terminator o algo más. Es la ONU, es el ANO, todo es el criminal. Perdón, es un neoliberal. No es el santo de mi devoción. Roba y vende a nuestra nación. Privatización. Tiene un cielo en Miami, de San Pedro un general. Te bautiza de latino con un récord policial. Es original. Si te dice que es aliado, tu país ya lo ha saqueado. Si te roba toda la humanidad, ¿qué es? Es un neoliberal. Perdón, es el mismo criminal. ¿Quién es? No es el santo de mi devoción. Está listo para la invasión, globalización. Tiene bases y sin voces, testafero sin moral. Tiene bombas y discursos para cagar lo sideral. Es original. Si te dice que es aliado, tu país ya lo ha saqueado. Si te roba toda la identidad, ¿quién es? Es un neoliberal. ¿Quién es? Es el mismo criminal. ¿Qué es? Es un neoliberal. ¿Quién? Es el mismo criminal. ¿Qué? Es un neoliberal. ¿Cómo? Es un neoliberal. ¿Quién? Es el mismo criminal. Ajá. Es un neoliberal. ¿Quién? ¿Dónde? A ver. Muestre. Le está vendiendo el país. Sí. Ahí está. Mira. ¿Y la chica? No, la chica no. Sabor. Rico. ¿Qué? Ese no es un neoliberal. Es Fulvio. Vamos, Héctor, vamos. Ya. Ay.
Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale, salvadoreño.